Gracias, doctor Vega. Para mí también es un gusto estar aquí también en Grupo Ángeles de Pedregal para darles también esta plática. Y pues vamos a iniciar, en efecto, con esta ponencia que se titula Semaglutida oral, la innovación que revoluciona los tratamientos del pasado de la diabetes mellitus tipo 2. Esta actividad es patrocinada por el laboratorio Novo Nordisk y nosotros percibimos un honorario por la presentación de datos clínicos y evidencia científica. Entonces, recordando un poco acerca de la prevalencia de diabetes, sabemos que es una enfermedad altamente prevalente, que es totalmente una pandemia, y hoy en día, en el año 2021, la Federación Internacional de Diabetes reportó que 537 millones de personas padecían diabetes tipo 2. Eso representa que aproximadamente 1 de cada 11 personas a partir de los 18 años padecen diabetes actualmente. Y si ustedes ven en unos 24 años, en el año 2045, esta prevalencia casi se va a duplicar, siendo una prevalencia estimada de 787 millones de personas. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que no todos los pacientes con diabetes tienen un buen control. De hecho, desafortunadamente, no, pese a que han habido varias innovaciones en el tratamiento de la diabetes, no todos ellos van a estar controlados. Y el pobre control también de la diabetes lleva a que el paciente tenga complicaciones de dos tipos de índole, tanto microvasculares como macrovasculares. De origen microvascular, cabe la pena comentar que pueden tener mayor riesgo de retinopatía diabética, neuropatía diabética y nefropatía diabética. Para darle importancia a la retinopatía diabética, se sabe que aproximadamente 1/3 de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 va a llegar a padecer alguna afección ocular. Y también sabemos que hoy en día es de las principales causas también de pérdida de visión a nivel mundial y también en México. En cuanto a la neuropatía diabética, sabemos también que los pacientes que padecen diabetes tienen 10 a 20 veces mayor riesgo de padecer alguna amputación comparado contra el paciente que no es diabético. Y en cuanto a nefropatía diabética, sabemos que es de las principales también causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial. De ahí la importancia. Hablando acerca de las complicaciones macrovasculares, los pacientes con diabetes tienen aproximadamente 2 a 3 veces mayor riesgo cardiovascular que aquel paciente que no padece diabetes. Y todos los pacientes con diabetes también tienen mayor riesgo de padecer enfermedades arteriales coronarias, infarto agudo al miocardio, evento vascular cerebral y también insuficiencia cardíaca. Es importante darles buen tratamiento, sin duda, ya lo sabemos, no hay un estudio súper conocido, lo conocemos perfectamente, que es el estudio de UCAPDS. Y en este estudio de UCAPDS se vio que un buen control glucémico, el mantener a los pacientes con una hemoglobina glucosilada debajo de 7%, disminuía la probabilidad de que los pacientes llegasen a tener alguna complicación de origen tanto micro como macrovascular. Lo voy a ejemplificar mejor en esta diapositiva. No sé si podemos ver que en el estudio de UCAPDS se reclutaron pacientes entre el año 1977 y 1991 y fueron aleatorizados, ya sea a recibir un tratamiento intensivo, que sería tener una hemoglobina glucosilada debajo de 7%, versus un tratamiento convencional. Y vieron principalmente el riesgo que padecían estos pacientes de tener complicaciones micro y macrovasculares. El tener una hemoglobina glucosilada debajo de 7% disminuye el riesgo, si ustedes ven, hasta un 25% de padecer una enfermedad microvascular o una complicación microvascular. Disminuye también a 20 años el riesgo también de padecer un infarto agudo al miocardio en un 16%. Y de cualquier tipo de complicación de la diabetes, el tener una hemoglobina glucosilada debajo de 7% disminuye el riesgo de padecer cualquier tipo de complicación hasta en un 12%.
Este seguimiento de los pacientes del UCA-PDS también se llevó a cabo, no solamente se hizo un corte a los 20 años, sino también a los 30 años. Y pese a que pase tanto tiempo del estudio, los pacientes que estuvieron en el UCA-PDS y que tuvieron una hemoglobina glucosilada debajo de 7%, si ustedes ven, también persistieron con una disminución de riesgo de complicaciones microvasculares en un 24%, un 9% de complicaciones también, de cualquier complicación relacionada a diabetes, y también se preservaba pese a 30 años de esta disminución de tener un infarto agudo al miocardio en un 15%. ¿Cuál es el panorama en México? ¿Qué es lo que tenemos en México? Sabemos que la prevalencia de diabetes en México, hoy en día, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud del 2018, es que va más o menos el 10% de los pacientes con arriba de 18 años padece diabetes. De ellos, pues, si ustedes ven, son más mujeres que hombres. 11% de la población arriba de 18 años de mujeres padece diabetes y un 9% de los hombres padece diabetes en el 2018. ¿Qué tipo de tratamiento tomaban? O sea, de los pacientes que estaban diagnosticados con diabetes, de hecho, no todos los pacientes estaban recibiendo un tratamiento. De hecho, únicamente 87% de los pacientes que se conocían ya con el diagnóstico estaban recibiendo un tratamiento para la diabetes. ¿Y qué tipo de tratamiento es el que o sea, cuál es la mayor parte de los pacientes que reciben? Casi un 70% de los pacientes únicamente están con un medicamento por vía oral. Con insulina, más o menos un 11% en el 2018. Con ambas terapias, un 8%. Les digo, también hay un porcentaje de pacientes que no recibe tratamiento pese a saberse diabético. Si yo les recordara qué porcentaje de pacientes en total recibe algún tipo de terapia por vía oral, el 90% de los pacientes con diabetes tiene un tratamiento por vía oral. Y de ahí también la importancia que también introduzcamos, por ejemplo, también algunos GLP-1, este GLP-1 por vía oral o también de conocer este nuevo GLP-1 para poderlo también introducirlo con nuestros pacientes. Este estudio también es un estudio reciente en el cual es una encuesta en la cual se evaluaron varios pacientes con diabetes mellitus tipo 2. No fue aquí en México, no fue en Estados Unidos, sino fue también, eran pacientes europeos. Y en estos pacientes europeos se les preguntó qué es lo que prefieren, o sea, qué es lo que prefiere el paciente, estar con inyecciones, estar con tratamiento por vía oral, qué es lo que prefiere el paciente para su tratamiento con diabetes mellitus tipo 2. Y lo que se vio es que el 76% de los pacientes prefiere una medicación oral que incluso una inyección semanal. O sea, se les preguntó qué prefieren, inyección semanal o tratamiento por vía oral. Y 76% de los pacientes que padecían diabetes, que estaban con algún tratamiento, prefirió decir una medicación por vía oral. Y los motivos por los cuales preferían un tratamiento por vía oral es porque era por conveniencia, porque se les hacía más sencillo y también porque no les gustaba también estarse picando. Se ha visto en algunas ocasiones que inyectarse pudiese también disminuir, o sea, los regímenes inyectables pudiesen tener una menor adherencia también que los medicamentos por vía oral. Ahora, hay que tratar de evitar siempre en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 que tengamos algo que se llama inercia terapéutica. ¿A qué se refiere inercia terapéutica? Al paciente que no esté en metas con diabetes mellitus tipo 2, pero que le decimos, no se preocupe, usted siga haciendo su ejercicio, usted tranquilo, o sea, los comprometemos en 3 meses y en 3 meses valoramos si le subimos o no el tratamiento. Eso es un gran error. Tenemos que hacernos los médicos de hierro y todo. Y siempre que un paciente no esté en metas, tratemos de escalar tratamiento. Evitemos que pase tiempo para que el paciente llegue a metas. Si nosotros, la inercia terapéutica es importante comentarles que es el principal agente, o sea, el principal factor que contribuye a que el paciente vaya a tener una complicación, ya sea micro o macrovascular. Entonces, tienen que escalar tratamiento.
La consecuencia de la inercia terapéutica, si ustedes no le escalan el tratamiento al paciente, imagínense, ese paciente va a tener mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, EBCs, amputaciones, retinopatía diabética, e incluso si no lo escalan, conforme pase el tiempo, vamos a tener una diabetes un poquito más complicada y va a ser más difícil de que ese paciente alcance metas en algún momento también de la vida. Ahora, vamos a repasar qué son los GLP-1, cómo actúan y qué GLP-1 también tenemos. Los GLP-1, como bien saben, son hormonas. Estas hormonas, ¿dónde se van a secretar? Principalmente se van a secretar a nivel de intestino delgado. ¿Y en qué? O sea, depende de qué depende de que se secreten o no. Depende de la ingesta de alimentos. Ahorita que nosotros estamos comiendo, pues vamos a secretar GLP-1, que tiene como objetivo, ¿verdad?, regular tanto la glucosa, el metabolismo de glucosa, pero otro también de los objetivos número 1 de los GLP-1 es que también son capaces de regular el apetito y también el peso corporal. Y sin duda, un punto súper relevante de los GLP-1 es que también, o sea, de hecho, las guías de la ADA lo ponen también por los efectos también cardiovasculares que van a tener los GLP-1. Los GLP-1 como tratamiento disminuyen el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, sin duda, son una estrategia de tratamiento muy importante. Ahora, sabemos que los GLP-1 tienen un gran beneficio, ya que van a actuar en distintos efectos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2. Fíjense, en los pacientes con diabetes tipo 2 se sabe que hay una disminución en la secreción de insulina. Los pacientes con diabetes tipo 2 pues disminuyen la secreción de insulina. Y los GLP-1, ¿dónde van a actuar? Principalmente también actúan, no hay receptores a nivel de páncreas, y esos receptores hacen que principalmente las células beta del páncreas y van a estimular la liberación de insulina. Otra cosa que también va a pasar en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 es que va a haber un aumento en la secreción de glucagón y por ende también va a haber un aumento en la producción de glucosa hepática. ¿Qué hacen los GLP-1? Pues van a disminuir a nivel también de páncreas la secreción de glucagón, entonces actuando sobre todo esta fisiopatología de la diabetes tipo 2 y con ende también una disminución también en la producción hepática de glucosa. Otra cosa que hacen es que también sabemos que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una alteración en la regulación del apetito, tienen generalmente un poquito más de hambre. Entonces, una ventaja de GLP-1 es que, como bien sabemos, también actúa a nivel del hipotálamo, a nivel del centro del apetito y regula la ingesta también de alimentos. También otra fisiopatología de la diabetes es aumento de la lipólisis. Recuerden también que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen una disminución también del efecto de las incretinas y por eso también el dar tratamiento con GLP-1 es favorable. Y el único sitio en donde no van a actuar va a ser a nivel renal, o sea, no van a actuar en la reabsorción de glucosa, pero si nosotros vemos, actúan en los demás otros causas de la fisiopatología de la diabetes. Ahora, fíjense bien, recuerden que los pacientes generalmente que tienen diabetes mellitus tipo 2, generalmente van a tener un menor efecto incretina. Y hay dos medicamentos en específico que actúan a nivel de efecto incretina y quiero ponerles las diferencias entre uno y otro. Las dos familias de medicamentos que actúan a nivel del efecto incretina serían los inhibidores de DPP-4 y también los análogos de GLP-1. Ahora, si yo utilizo un inhibidor de DPP-4, ¿por qué es más potente un GLP-1 que un inhibidor de DPP-4 para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Si yo le doy a mi paciente con diabetes mellitus tipo 2 un inhibidor de esta enzima de la DPP-4 que se encarga de degradar a las incretinas, tengo un efecto que ni siquiera va a llegar al efecto fisiológico a un paciente sano. O sea, el efecto incretina que tiene un inhibidor de DPP-4, si ustedes ven, no es tan alto, es pobre. Si yo lo comparo con un análogo de GLP-1, la potencia del efecto incretina es casi 10 veces mayor en comparación contra los inhibidores de DPP-4
Y ahorita vamos a ver incluso las comparaciones de un GLP-1 por vía oral a un tratamiento de un inhibidor de DPP4, y ustedes van a ver que sin duda los análogos de GLP-1 tienen mayor potencia para disminuir los niveles de glucosa. Sin duda, yo creo que el tener un tratamiento de GLP-1 por vía oral es una gran innovación. O sea, es una gran innovación que ha tenido también el laboratorio y realmente representó un gran desafío tener un GLP-1 por vía oral. ¿Por qué fue un desafío tener un GLP-1 por vía oral? Porque los GLP-1s, al igual que la hormona tiroidea, son péptidos. Entonces se van a degradar muy, muy rápido. Entonces la principal vía era pues inyectada. Entonces, para evitar, o sea, fue muy, muy, muy desafiante tener un GLP-1 por vía oral, ya que los GLP-1 por vía oral se degradan rápidamente en el estómago, ¿vale? Requieren que el tracto gastrointestinal esté totalmente intacto. Y también, si ustedes ven, los GLP-1 administrados por vía oral tenían una biodisponibilidad muy baja, menor al 0.01%. Entonces, fue muy difícil tratar de ver la solución, cómo vamos a hacer que el GLP-1 se llegue a absorber de manera adecuada. Entonces, vamos a hablar acerca de la molécula de semaglutide, que es un análogo de GLP-1, que sabemos que tiene un 94% de homología con el GLP-1 humano y que su vida media es de una semana. Lo que más cambia, o sea, ¿cuál es la razón por la cual no es 100% igual al GLP-1 por humano? Y el principal cambio que tenemos, y sobre todo se debe también a la vida media del medicamento, es que si alcanzan a ver del lado izquierdo de ustedes, al semaglutide, la molécula de semaglutide, claramente se le añade una cadena de ácidos grasos. Esta cadena de ácidos grasos hace que semaglutide se pegue a la albúmina o las proteínas transportadoras, también principalmente a nivel de la sangre, y que su vida media, que no se ha degradado tan rápido y que su vida media sea de una semana. Entonces, para que semaglutide pudiese tener una adecuada absorción por vía oral, lo que tuvieron que hacer los investigadores es desarrollar como una capsulita, una esferita, que evitara esta degradación, principalmente por el pH ácido del estómago y todo, y que tuviese una adecuada biodisponibilidad. Esta capsulita o este potenciador de la absorción se llama SNAC. Y este SNAC, esta molécula pequeña, lo que hace es que va a aumentar la biodisponibilidad por vía oral de semaglutide, con lo cual vamos a tener buenos niveles a nivel sérico. Recuerden una cosa muy importante, es que el GLP-1 por vía oral, debido a estas características que les estoy comentando, debido a que es un péptido que tiene también, se puede degradar rápidamente, debe de ser administrado de manera, pues casi en ayunas, sin ningún otro medicamento que disminuya su absorción. Y generalmente los pacientes que son candidatos al tratamiento con GLP-1 por vía oral o con semaglutide por vía oral, tienen que tener una adecuada anatomía de estómago, de intestino, para que se pueda absorber de manera adecuada. Siempre buscamos evidencia, nosotros como internistas siempre buscamos cuál es la evidencia que sustenta que un GLP-1 por vía oral, en específico semaglutide, es un muy buen tratamiento para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Hay una serie de estudios que avalan el uso de semaglutide, o sea, avalan tanto eficacia como seguridad de este tratamiento. Y esta serie de estudios, o este programa en general que avala semaglutide por vía oral, se llama los estudios Pioneer. En los estudios Pioneer, si ustedes ven, van del 1 al 10, son 10 estudios en el cual se avala la eficacia y seguridad de semaglutide por vía oral en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, al 9 y al 10, pues generalmente son pacientes en una población especial en Japón, pero por ejemplo, si nosotros vemos del 1 al 6, hay estudios muy importantes. En el estudio de Pioneer 1, se compara semaglutide versus placebo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el estudio Pioneer 2 y Pioneer 3, que son estudios que vamos a detallar un poco más,
Se compara semaglutide por vía oral versus inhibidores de SGLT2 para ver cuál es más potente entre uno y otro. En el estudio de Pioneer 3, se compara semaglutide por vía oral versus sitagliptina, o sea, que es de las inhibidores de DPP4 más utilizados también a nivel del mercado. También en el estudio de Pioneer 8, como complemento a insulina, también se compara contra otros GLP-1s. Y el estudio 5 y 6 también son súper importantes. En el estudio Pioneer 5, se evalúa semaglutide en pacientes con una insuficiencia renal moderada. O sea, en pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular entre 30 a 50 y se ve que también es un medicamento bastante seguro en esta población. Y en el estudio de Pioneer 6 es un estudio también muy importante, que es un estudio de seguridad cardiovascular. Entonces tenemos realmente unos estudios bastante completos que evalúan eficacia y seguridad de semaglutide por vía oral. En general, ahorita voy a hablar acerca del 2 y el 3, que son para mí muy importantes, son de los más importantes también de Pioneer, pero yo quisiera que ustedes vieran en esta diapositiva qué tan eficaz es semaglutide por vía oral. Aquí tenemos Pioneer 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y aquí vemos principalmente en los recuadros azules la eficacia también de semaglutide por vía oral para la reducción de la hemoglobina glucosilada. ¿Qué porcentaje de hemoglobina glucosilada llega a reducir semaglutide por vía oral? Si ustedes ven aproximadamente, si podemos decir un promedio, semaglutide por vía oral es capaz de reducir la hemoglobina glucosilada en 1.3% aproximadamente en los pacientes. En cuanto a la pérdida de peso que se logra con semaglutide por vía oral, aproximadamente los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 a las 26 semanas van a bajar entre un 3 a 4 kilogramos con el tratamiento con semaglutide por vía oral. Otra cosa también muy importante es que qué porcentaje de pacientes, yo les digo, tener una hemoglobina glucosilada debajo de 7% también disminuye el riesgo de padecer complicaciones micro y macrovasculares y lo sustentamos también con el estudio de UKPDS. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes utilizando semaglutide por vía oral van a llegar a tener esta meta de hemoglobina glucosilada debajo de 7%? Aproximadamente entre un 60 a un 70% de los pacientes con semaglutide por vía oral van a llegar a tener esta pérdida. Entonces, les dije, quiero hablar de dos estudios muy importantes. Vamos a hablar acerca principalmente del estudio Pioneer 3. ¿Qué pasa en el estudio Pioneer 3? Es un estudio de eficacia y seguridad en donde se compara semaglutide por vía oral versus el inhibidor de DPP4 que utilizamos con más frecuencia, que sería sitagliptina. Y vamos a ver cuál es el más eficaz. Fíjense bien, vamos a hablar acerca del diseño del estudio. Se incluyeron más allá de 1,800 pacientes en este estudio de Pioneer 3. Hubieron 4 brazos de participantes. Unos de ellos fueron aleatorizados a recibir la dosis más baja de semaglutide por vía oral, que es 3 miligramos. Otros de ellos fueron aleatorizados a recibir la dosis intermedia, que es de 7 miligramos. Y otras también fueron aleatorizados a recibir la dosis más alta, que es 14 miligramos de semaglutide por vía oral. Versus, también lo comparaban con la dosis más alta de sitagliptina, que serían 100 miligramos al día. Hubieron 2 cortes en la semana 26 y otro corte también en la semana 78. ¿Cuál fue el objetivo número 1 de este estudio de Pioneer 3? Fue checar el cambio de hemoglobina glucosilada de manera inicial hasta la semana 26 y también el cambio de peso de la semana inicial hasta la semana 26. Hubo también algunos también objetivos secundarios, que también fue evaluar los mismos desenlaces que comenté en la semana 78, principalmente. Y también se evaluó la seguridad y también la presencia o qué efectos adversos llegan a padecer este tipo de pacientes. Las características de la población de estos pacientes del estudio de Pioneer 3, ustedes ven, tenían una edad media de 58 años, también ya llevaban algún tiempo con diabetes, más o menos 8.6 años con el diagnóstico de diabetes, tenían un peso corporal de 91 y tenían aproximadamente, cuando iniciaron el estudio, una media de 8.3% de hemoglobina glucosilada.
Entonces vamos a ver un desenlace que nos interesa mucho, que sería en específico hemoglobina glucosilada. Si nosotros vemos en los recuadros azules, vemos principalmente semaglutide y en el recuadro verde sería sitagliptina. A mayor intensidad del azul, pues mayor dosis de semaglutide. Entonces podemos ver que incluso, por ejemplo, una dosis de 7 miligramos de semaglutide versus 100 miligramos también de sitagliptina, entonces 7 miligramos de semaglutide versus 100 miligramos de sitagliptina, ¿cuál es mejor? Podemos ver que 7 miligramos de semaglutide tiene mayor eficacia para reducción de hemoglobina glucosilada con una P significativa, también una, estadísticamente significativa. 1% versus 0.8% en el grupo de sitagliptina. Y sin duda una dosis de 14 miligramos es más eficaz para reducir hemoglobina glucosilada en comparación contra sitagliptina de 100 miligramos. 1.3% de reducción de hemoglobina glucosilada versus 0.8% en el grupo de sitagliptina. También, por ejemplo, ¿qué porcentaje de pacientes, sobre todo utilizando la dosis más alta de semaglutide, que es de 14 miligramos, llegó a tener una media de hemoglobina glucosilada debajo de 7%? 56% de los pacientes en la semana 26 llegaron a tener una reducción de hemoglobina glucosilada debajo de 7% versus 32% en el grupo de sitagliptina. Y en cuanto a eficacia de perder peso, ¿cuál es la eficacia para perder peso con semaglutide en distintas dosis versus sitagliptina? Podemos ver que cualquier dosis, ya sea la de 3, 7 y 14 miligramos, es más eficaz para perder peso que sitagliptina de 100 miligramos. Y con una dosis de 14 miligramos de semaglutide, se logró una pérdida de peso, una media de pérdida de peso de aproximadamente 3.1 kilogramos versus incluso 0.6 kilogramos en el grupo de sitagliptina. Entonces, y también en cuanto a desenlaces compuestos, ¿no? Nos interesa mucho que nuestro paciente llegue a tener una meta de hemoglobina glucosilada debajo de 7%, pero tampoco que tenga riesgo de padecer tampoco hipoglucemia. Todas las dosis de semaglutide, ya sea la de 3, 7 y 14 miligramos, son superiores para reducir peso en comparación contra sitagliptina. Y si una semaglutide por vía oral de 7 y 14 miligramos tienen una mayor eficacia clínica para alcanzar los objetivos de hemoglobina glucosilada, que sería debajo de 7%, en comparación también contra sitagliptina. ¿Qué tan seguro es o qué tantos efectos adversos se llegan a presentar en este tipo de pacientes? Realmente el perfil de seguridad, o sea, los efectos adversos son principalmente gastrointestinales, son náusea, vómito y diarrea, al igual que los otros GLP-1. Y si nosotros los llegamos a comparar, incluso con algunos otros GLP-1, como puede ser también dulaglutide o también semaglutide por vía subcutánea, tienen más o menos el mismo perfil de seguridad y los mismos efectos adversos y la misma proporción de efectos adversos. Les digo, el efecto adverso más común fue náusea leve a moderada, que va a disminuir conforme pase el tiempo y que se llegó a reportar en un 7 a 15% de los pacientes tratados con semaglutide por vía oral en este estudio Pioneer 3, en comparación contra 7% de los pacientes que estaban utilizando sitagliptina. Ahora, hablando un poco acerca del estudio de Pioneer 2, que también me parece un estudio súper importante y muy interesante. En este estudio de Pioneer 2, se compara igual semaglutide por vía oral versus un inhibidor de SGLT2 también muy importante y que también utilizamos bastante, que sería empaglifosina. Aquí se enrolaron aproximadamente 800 pacientes. Nada más hubo 2 brazos, a diferencia de Pioneer 3, en donde la mitad de los pacientes se les dio la dosis máxima de semaglutide, que sería 14 miligramos, versus la dosis máxima de empaglifosina, que sería 25 miligramos. Hubo 2 cortes, la evaluación primaria se dio a la semana 26 y también el fin del estudio fue en la semana 52. Los objetivos primarios igual van a ser muy semejantes, sería ver el porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada
y también el porcentaje de pérdida de peso de estos pacientes. La media fue de 58 años en los pacientes que entraron a este estudio. La media de duración de diabetes fue de aproximadamente de 7.5 años. La media de peso corporal fue de 91 kilogramos. También tenían una hemoglobina glucosilada en 8.1. Y si ustedes ven, también una situación muy importante, sobre todo cuando utilizamos inhibidores de SGLT2, sería la tasa de filtración glomerular. Los pacientes que entraron en el estudio de Pioneer 2 tienen una muy buena tasa de filtración glomerular, tenían hasta 95% de tasa de filtración glomerular, la media. ¿Cuál es más eficaz para reducción de hemoglobina glucosilada? Semaglutide a una dosis de 14 miligramos o empaglifosina a una dosis de 25 miligramos. En la semana 26 podemos ver que semaglutide a una dosis de 14 miligramos redujo la hemoglobina glucosilada en 1.3% versus empaglifosina en 0.9% con una diferencia estadísticamente significativa. También esta diferencia también de hemoglobina glucosilada se llega a conservar para la semana 52. Y en cuanto al porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada debajo de 7%, ¿qué porcentaje de pacientes llegaron a tener esta meta de hemoglobina glucosilada? Con semaglutide, que recuerden que está en los recuadros azules, un 66% de los pacientes en la semana 26 y 52, y aproximadamente un 40% de los pacientes en el grupo de empaglifosina llegaron a tener esta meta de hemoglobina glucosilada. Entonces, en ambos casos, la diferencia es estadísticamente significativa y se prueba superioridad de semaglutide por vía oral en comparación contra este inhibidor de SGLT2, que sería empaglifosina. Hablando de otro desenlace muy importante también en nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sería la pérdida de peso que alcanzo ya sea con uno o con otro. Con semaglutide por vía oral se logra una pérdida de peso en la semana 26 y 52 de aproximadamente 3.8 kilogramos versus empaglifosina que fue de 3.7 y 3.6 kilogramos en la semana 52. Esta diferencia, si ustedes ven, es casi igual, se pierde la misma cantidad de kilos con empaglifosina versus semaglutide por vía oral. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a reducción de pérdida de peso. Sin embargo, por ejemplo, también hubo una diferencia también estadística en qué porcentaje de pacientes llegaron a tener una meta de hemoglobina glucosilada debajo de 7% y que no tuvieron ningún episodio de hipoglucemia y tampoco ganaron peso. 60% de los pacientes en el grupo de semaglutide llegó a tener esta meta triple versus 35% en el grupo de empaglifosina, lo cual casi se llega a conservar también para la semana 52. Resumen de este estudio de Pioneer 3 sería la eficacia de semaglutide a una dosis de 14 miligramos la eficacia de semaglutide de 14 miligramos es superior para reducir hemoglobina glucosilada en comparación contra empaglifosina de 25 miligramos. Semaglutide fue también eficaz para reducir peso, pero fue semejante, fue igual que empaglifosina para reducción de la pérdida de peso. Semaglutide también por vía oral también llevó a más pacientes a tener una hemoglobina glucosilada debajo de 7% en comparación también contra empaglifosina. Y en cuanto al perfil de seguridad, insisto, tienen los mismos efectos adversos que otros GLP-1 administrados de manera subcutánea. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Serían náusea leve moderada, que también va a disminuir contra el tiempo. Y en este estudio de Pioneer, el 20% de los pacientes tratados con semaglutide por vía oral llegó a presentar en algún momento náusea, principalmente leve, durante el inicio del estudio principalmente. Ahora, recuerden que pues, los GLP-1 tienen distintos receptores. Tienen receptores a nivel de páncreas, tienen receptores también a nivel del sistema nervioso central, a nivel también de hígado, ¿no? Disminuyen la producción de glucagón y disminuyen la gluconeogénesis. Y también incluso recuerden que también tienen efectos cardiovasculares. Y estos son muy importantes. Sí me gustaría recordarles que, por ejemplo, semaglutide por vía subcutánea tiene un estudio de seguridad cardiovascular muy importante que sería el estudio de SUSTAIN 6. En el estudio de SUSTAIN 6 se demostró que semaglutide por vía subcutánea
era capaz de reducir un 26% el riesgo de eventos cardiovasculares. O sea, tiene esta potencia que es súper importante para nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Y qué pasa con semaglutide por vía oral? ¿Tiene algún estudio de seguridad cardiovascular? Sí lo tiene. Ya tal vez en alguna otra plática se puede hablar específicamente de este estudio, pero yo creo que lo más importante que deben de recordar es que el estudio Pioneer 6 es un estudio de seguridad cardiovascular, en el cual se demostró que semaglutide por vía oral era capaz de disminuir un 21% también el riesgo de efectos de eventos cardiovasculares en comparación contra placebo. Entonces, ¿cuál es la aplicación en la clínica? ¿Qué paciente lo pudiese dejar semaglutide por vía oral? Les voy a platicar de una paciente que tenemos en consulta, que es una paciente que tiene 55 años de edad, que es una paciente oficinista, y viene nada más para chequeo porque ha notado, ya se hace sus controles, y ha notado que ha tenido un incremento en cuanto a los niveles de hemoglobina glucosilada. Aparte también de eso, que es sedentaria, pues ha notado también incremento en cuanto al peso y quiere ver si puede ajustar su tratamiento, quiere disminuir de peso y quiere también mejor tener también unos mejores niveles de hemoglobina glucosilada. Cuando llegó la paciente, esta paciente que tiene 55 años de edad, mujer, posmenopáusica, llegó con una hemoglobina glucosilada de 8.2%, con sobrepeso, con un índice de masa corporal de 29, con una presión arterial de 136/84, con un nivel de colesterol que no estaba en metas en 216, con un colesterol HDL de 50 y LDL tampoco en metas en 120 y triglicéridos en 230. Ella tiene el diagnóstico de diabetes desde hace 6 años. Tiene también como factores de riesgo cardiovascular que siempre también tenemos que clasificar a nuestro paciente con diabetes mellitus tipo 2 de acuerdo al riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Y nuestra paciente tenía hipertensión arterial también en tratamiento y dislipidemia. No tenía enfermedad renal crónica y tampoco nos comenta que haya tenido algún familiar con alguna situación de infarto agudo al miocardio, también que ella conozca. Ella estaba en tratamiento con metformina, una dosis de 1.700 miligramos al día, sitagliptina de 100 miligramos cada 24 horas, estaba con atorvastatina sin llegar a metas de 20 miligramos y losartán 50 miligramos cada 24 horas. Entonces aquí la pregunta que sería, pues, hay muchos pacientes como ella, son del día a día, ¿qué alternativas pudiésemos considerar en esta paciente que tocaya se llama Luisa? Entonces, podemos adicionar una sulfonilurea en esta paciente, podemos adicionar un inhibidor de SGLT2, podemos cambiar el inhibidor de DPP4 por un análogo de GLP1 o podemos adicionar insulina. O sea, ¿cuál sería pues su esquema de tratamiento? Yo creo que pues ninguna, o sea, todas las respuestas sin duda son totalmente válidas, ¿no? Sin embargo, pues tal vez adicionar una sulfonilurea pues, nos da miedo también por el riesgo de hipoglucemias y ganancia de peso. Adicionar un inhibidor de secretos tampoco es una mala idea, pero también a veces tenemos mucha precaución, sobre todo en aquellos pacientes, sobre todo mujeres posmenopáusicas, porque sí sabemos que realmente hay mayor riesgo de tener infecciones genitourinarias. Recuerden también que cuando vayan a adicionar un inhibidor o un análogo de GLP-1, pues no lo adicionen cuando el paciente ya tenga un inhibidor de DPP4, ya porque actúan por la misma vía, entonces nada más está el paciente gastando dinero. O es uno o es otro. Entonces, pudiese ser también una opción cambiar de inhibidor de DPP4, o sea, quitar la sitagliptina y añadir semaglutide por vía oral, sin duda también es una opción. Y adicionar insulina, pues tampoco es una mala idea, sin embargo, y también si tenemos esa opción pudiese ser, pero también nos da pendiente por el riesgo de hipoglucemias y ganancia de peso que pudiésemos adquirir también en esta paciente. Entonces, probablemente la mejor opción para esta paciente posmenopáusica con riesgo cardiovascular, con hipertensión arterial, con sobrepeso, con índice de masa corporal en 29, sería quitar sitagliptina y dejar semaglutide por vía oral en este caso. Entonces, ¿qué factores de riesgo cardiometabólicos, o sea, son susceptibles a ser impactados por un análogo de GLP-1? Un análogo de GLP-1 es capaz de reducir hemoglobina glucosilada. Sí, lo vimos y es eficaz.
Reducen también peso, sin duda, y eso también disminuye el riesgo cardiovascular en nuestro paciente. También se ha demostrado que son capaces de reducir también el colesterol LDL y aumentar también colesterol HDL. También al perder peso también se ha demostrado también con los GLP-1 que tengan una reducción en la presión arterial. También recuerde que hay varios estudios en donde se demuestra que también marcadores inflamatorios como puede ser proteína C reactiva también llegan a disminuir con el uso de GLP-1. Luego el paciente, pues uno le da la receta y la lee, solamente la medio lee en la consulta y no se acuerda que tiene que subir la dosis a 7 miligramos. Entonces, cuando dejen semaglutide por vía oral, siempre recuerden, o sea, la dosis de 3 miligramos es una dosis inicial en la cual hay un contacto con el medicamento, el paciente va a tolerarlo, pero una dosis óptima de semaglutide sería hasta 14 miligramos al día. Entonces, luego va a continuar con una dosis de 7 miligramos por un mes y después va a llegar a una dosis de 14 miligramos al día. Les digo, debe de ser totalmente el ayuno al despertar. Es importante también la cantidad de agua que utiliza el paciente para tomar el medicamento. O sea, hay pacientes que en la mañana se beben como 3 o 4 vasos de agua para refrescarse. Y si esta paciente llegase a tomar el medicamento con mucha agua, se ha visto que también la cantidad de agua que utiliza el paciente puede disminuir la absorción del medicamento. Y debe de esperar 30 minutos al menos para comer, beber o tomar cualquier otro medicamento. Y eso es algo también importantísimo. Se inicia con una dosis de 3, una vez o sea, una diaria por un mes, luego 7 miligramos y luego 14 miligramos. Y es importante cuando también dejamos cualquier otro análogo de GLP-1, que todos los pacientes con análogos de GLP-1 tengan una asesoría nutricional. Si no tienen una asesoría nutricional, también la probabilidad de que un paciente tolere un GLP-1 también es menor. Siempre refiéralos a algún nutriólogo o por lo menos ustedes insistan en que el paciente también debe de disminuir la comida o evitar la comida grasa. Aquí les pusimos no pizzas, no tacos al pastor, no churros, no papas sabritas y todo esto. Deben de evitar o disminuir la comida grasosa porque si no, principalmente los efectos adversos, entre los cuales incluye diarrea o náusea, van incrementando. Y otra cosa también importante también es recordarle al paciente que, pues en caso de que los llegue a presentar los efectos adversos, tenga un diario de alimentos en donde recuerde el paciente cuál fue el alimento que le causó el efecto adverso, también principalmente gastrointestinal. Entonces, siempre también debemos de decirle al paciente que puede haber náusea, que puede haber diarrea, que puede haber estreñimiento. Díganle al paciente, es muy importante que lo comentemos. También, o sea, que tengan modificaciones en cuanto a la dieta y sin duda, pues, o sea, que les avise el paciente en caso de que tengan efectos adversos, principalmente moderados a graves, para que ustedes sepan, también puedan guiar al paciente y evitar que ese paciente tenga unos malos días después de haber comido una taquiza o alguna otra cosa, un fin de semana, una carne asada, siempre llega a pasar. Entonces sí, que tenga la confianza de avisarles y que ustedes también lo lleguen a orientar de qué es lo que pueden hacer. Entonces fíjense bien, en esta paciente Luisa lo hizo muy bien, o sea, inició su tratamiento y todo, y la vimos a los 3 meses. Si ustedes ven, llegó a reducir la hemoglobina glucosilada hasta 6.9%, bajó también de peso, ya no tiene un índice de masa corporal de 29, ya bajó a 27 de índice de masa corporal, mejoró también su control de colesterol, también con el incremento de la atorvastatina, con añadir también fibrato, también llegó a tener una meta de triglicéridos debajo de 150, tiene 142 y lo ha hecho bastante bien. Otra cosa también importante es, pues, ¿qué pasa? ¿No? Los pacientes también pueden llegar a tomar, un gran porcentaje de pacientes, de nuestros pacientes del día a día, llega también a tomar levotiroxina. ¿Y cuál sería la indicación? O sea, ¿qué le doy primero? ¿Levotiroxina o qué le doy? O semaglutide. Ahí lo que tienen que decir ustedes es que tienen que romper con los paradigmas, ¿no? Ahora sí ya no, levotiroxina no va a ser el primer medicamento que se va a tomar el paciente, sino que tienen que romper con paradigmas y el primer medicamento que se tiene que dar sería semaglutide. Entonces se da, semaglutide es un poquito más delicado, semaglutide por vía oral se da, luego se tendría que esperar media hora para poder tomar levotiroxina y posteriormente esperarse para llegar
a desayunar o tomar algún otro medicamento. Entonces, siempre es importante, ¿no?, que chequemos que levotiroxina y semaglutide no es que se den en el mismo momento, sino que también tienen que tener un periodo de separación de media hora. Y el resumen de esta plática sería lo siguiente. Semaglutide por vía oral, sin duda, es eficaz para reducir hemoglobina glucosilada versus placebo y también versus sitagliptina y empaglifosina. Semaglutide por vía oral promueve una mayor pérdida de peso versus sitagliptina y es igual que empaglifosina para la pérdida de peso. El perfil de seguridad es bueno, como lo vemos, es igual que otros análogos de GLP-1 en cuanto a efectos adversos, y que también deben estar ustedes seguros que también semaglutide por vía oral tiene un estudio de seguridad cardiovascular que se llama SUSTAIN 6, en el cual pues también se ve el beneficio cardiovascular de esta molécula. Y los efectos adversos más frecuentemente aparecidos con semaglutide por vía oral son principalmente náuseas leves a moderadas. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta para algún comentario o duda que lleguen a tener. Gracias.